Es fenomenal estar con ustedes en una entrega más de su sermón favorito, el único sermón inspirado por Dios en toda la red, el sermón del podcast. Y en esta ocasión estamos uniéndonos a la celebración que todos están llevando a cabo en sus hogares y en sus iglesias, porque agosto es el mes de la Biblia en el mundo hispano, junto con septiembre, que es el mes de la Biblia Reina Valera. Y estaremos platicando sobre la palabra de Dios y su significado para nosotros. Comenzamos. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. ¿Qué tal? Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Qué lindo estar una vez más reunidos. Ya lo dijo todo el reverendo Lemuel Sandoval, y su palabra es la ley. Y no es la ley que ustedes piensan, sino es la ley del monte. Bueno, buenas noches. Un saludo a Pepe, a Lemuel y un servidor William. Y hoy vamos a estar platicando un poco acerca de lo que es la palabra de Dios, y vamos a ir a Segunda de Timoteo, o no sé si era primera o segunda, pero por ahí lo van a encontrar. Yo lo encontré en segunda, tal vez ustedes lo encuentren en la primera, pero es en el capítulo 3, el verso 16. Dice: la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Me tocó el pasaje más largo del que hemos platicado, así que empieza el debate. ¿A qué se refiere con toda la escritura? Que es toda, ¿no? Toda es toda. En aquellos años había un toda que se refería a que no faltara ninguna, ¿no? En el texto antiguo. Todo estaba incluido. Ya, en serio. Era como en un paquete, ¿no? Así de compra uno y llévate todo. Ajá. Era como esa enciclopedia que vendían y que tú comprabas un tomo, pero ese tomo ya traía todo. Sí. O sea, compra este tomo y tiene todo incluido. ¿Cómo se acuerdan de todos los demás, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé, voy a verme poco ortodoxo, pero ¿se acuerdan ese capítulo de Friends cuando se me olvidó su nombre? No era Chandler, era el otro. Joy. Que compró una enciclopedia y conforme iba leyendo, Joy, y compró la enciclopedia y de repente iba diciendo palabras de la letra en la que estaba, ¿no? Oigan, ustedes saben que en Huitica está la población más alta del planeta. Y entonces sacaba los datos. Y creo que por ahí a veces nos pasa con la Biblia, ¿no? Cuando dice toda, creo que precisamente tendríamos que estudiarla por completo, no estar sacando solo algunos pasajes fuera del contexto. Y en su totalidad la Biblia nos inspira, la Biblia nos corrige, la Biblia nos encamina, ¿no? Pero no solamente una parte de la escritura. Y por eso ahorita que el reverendo Lemuel decía, ¿qué es todo? Precisamente yo creo que es todo lo que engloba a la palabra de Dios, ¿no? Pero, perdón por lo de Friends. No, Friends es canónico, así que... Ya nos exhibieron las nuevas generaciones. Nuestras edades, sí, ya. Por si tenían dudas. No, pero eso se acaba de estrenar, ¿no? Ahorita es el 2002. Sí, pues apenas en los 2000. Sí, no estamos en los 2000 todavía. No estamos tan viejos. Ya. Estamos pantalones, baggy y las cajitas de lado.
No, sí, ya nos exhibimos. Ya. Yo creo que es creo que es más bien como un acto de... Bueno, es un acto de fe, ¿no? Porque obviamente cuando el autor de 2 Timoteo 3 está escribiendo la escritura, toda la escritura es enviada por Dios, pues todavía no se terminaba de escribir todo el Nuevo Testamento, por lo menos, ¿no? Estaba en ese proceso y mucho menos existía un canon. Entonces, creo que parte del, no sé si llamarlo fe, yo tal vez diría que sí, es asumir que realmente el canon que nosotros tenemos, después hablamos, ¿no? de cuál es el canon, pero por lo menos incluye los capítulos de Friends, pues está inspirado por Dios o es inspirado por Dios y es útil, ¿no? Al final de cuentas. Pero pues creo que históricamente sí tenemos que reconocer que toda pues no se refiere a lo que hoy nosotros llamaríamos la escritura, ¿no? Sino a lo que el autor de 2 Timoteo o Pablo asumiría como escritura. Y que muy probablemente después, cuando se canoniza todo, pues se comprende que se refiere a todo el canon, por lo menos nosotros como nazarenos, los 66 libros de la Biblia, los 60 del Antiguo y los 6 del Nuevo Testamento. Venimos muy simples. No sé por qué. Bueno, ahí les va el truquito, ¿no? Que es del 27, ¿qué es? 23, no me acuerdo. Para saber cuántos son del Antiguo y cuántos son del Nuevo, que es como la multiplicación. 39 del Antiguo, porque 3 por 9 te da 27, que son 27 los del Nuevo. Ah, ¿verdad? Eso venía en el tomo que compró Joy ahí en Enciclopedia. Ahora, fíjense que es bien interesante cómo damos por hecho cuando leemos la Biblia y leemos precisamente esta parte de lo que Pablo le dice a Timoteo y damos por entendido que es la Biblia que tenemos nosotros y desde ahí partimos, ¿no? O sea, desde esa palabra e intentamos comprender a la iglesia primitiva desde que ella tenía este escrito. Y no es que tuviera este escrito, no tenía la Biblia como la tenemos hoy. Nosotros no la estudiaban como la tenemos nosotros, lo que más profundizaban era en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley, en la Torá, y de ahí profundizaban, y obviamente nosotros empezamos a ver la siguiente parte de la Escritura que llega a nosotros después no sé, después de Cristo, después de años de que habían pasado las cosas, pero esto no lo tenían ellos, ¿no? O sea, ellos no tenían toda esta información que nosotros tenemos y tal vez por eso para nosotros, a veces, sigo insistiendo, a veces creo que desvalorizamos el esfuerzo de la iglesia primitiva y nosotros, desde nuestra esfera del privilegio del cristianismo, tomamos a la ligera lo que está escrito, ¿no? O sea, no vemos como la sangre sobre la cual se escribió, el llanto sobre el cual se inspiró. O sea, solo la vemos y decimos, qué fácil era tener esa escritura en aquellos tiempos. Y aparte el espíritu se mostraba diferente, entonces tenían como, la iglesia primitiva tenía un chorro de cosas a su favor, ¿no? Y nosotros somos los que hoy sufrimos por tratar de entender la palabra de Dios, ¿no? Y eso a mí me ha causado mucho como conflicto el hecho de verlo como desde la facilidad de la escritura que tenemos hoy y creer que la tenían ellos y que también era súper fácil. Antes era más fácil ser cristiano que ahora, en cierto sentido, ¿no? Estoy afirmándolo, ¿no? No sé, o sea, responde a una percepción superficial, o sea, en el sentido de no considerar el contexto cultural e histórico, ¿no? Cuando profundizamos en eso y entendemos que lo que era normal ahora nos parece diferente, pues cambia también la percepción de todo lo que encontramos en la escritura.
Es un libro polémico en el sentido de que la iglesia afirma, o afirmamos como creyentes, es la palabra de Dios, ¿no? Y quien quiere desacreditar viene y dice, pero está escrita por hombres. Y cuando vamos al texto, encontramos opiniones, datos expresados, enseñanzas expresadas a la luz de un contexto. Hace algunos episodios hablábamos de Filemón, ¿no? Y veíamos el entorno de esclavitud y si Pablo lo estaba apoyando o no, o cuál era la postura. Y nos hace ruido cuando entramos en esos terrenos, ¿no? Cuando queremos analizar esa parte. Podemos ir o navegar desde la otra parte de decir, no, pero como está inspirada por Dios, entonces todo ahí está, es palabra de Dios y entonces sí o sí tiene que, digamos, tiene esa autoridad, tiene ese peso, más bien, no es autoridad, ese peso. Y ahí estamos en otro riesgo, ¿no? También. Entonces creo que la invitación de Pablo, y también me llamó un poco la atención la elección sobre qué texto partir, porque hubiéramos podido ir por otros más simples, ¿no? o más dirigidos, quizá. Por ahí mencionaron un Salmos. Yo estaba pensando ahí cuando Juan habla también de la invitación de Jesús, que escudriñemos la Escritura, porque en ella hallaremos vida eterna, no sé. O sea, hay otros textos que también nos hacen la invitación a escudriñar, a profundizar, pero creo que también va en este elemento, ¿no? De comprender la palabra de Dios. No sé si sea fácil o difícil, pero creo que hay varios elementos que debemos considerar en ese acercamiento. Yo creo que lo que mencionas, Febe, es parte de, no sé si un debate, pero bueno, en los debates de Facebook de ateos contra creyentes, pues es lo primero que usan los ateos para desacreditar la Biblia, ¿no? Pues es un libro escrito por manos humanas. Pues sí, ni modo que la inteligencia artificial lo escribiera, ¿no? O sea, nosotros no creemos, por ejemplo, que la Biblia haya bajado del cielo así como en un relicario, ¿no? Como casi los musulmanes sí lo creen, porque creen que el ángel Gabriel vino y le dictó a Mahoma, ¿no? Y nosotros no creemos que la Biblia bajó del cielo así nada más. Yo creía eso. Yo creía que sí había ¿Tú creías en Mahoma? Que había sido dictada por los mismos ángeles. Acá, mijo, a ver, espérame, Lemuel. Eso no es correcto. Bueno, pero, o sea, está esa postura también, ¿no? O sea, no los ángeles, pero sí, casi que los autores humanos fueron básicamente divinidades, semidioses. Dígale tú, William. Pero es que tomo agua. ¿Por qué quieres poner palabras en el presbítero? Si de todos modos tu presencia ya está en la cuerda floja. Fueron amanuenses, ¿no? O sea, fueron como los secretarios de Dios y así nada más escribieron lo que Dios les dictaba. Pero a lo que voy es, evidentemente, o sea, aún si eso fue, ¿no? Aún si Dios dictó, pues evidentemente hay mano humana. Y es que eso habla de lo que hemos mencionado también en muchas ocasiones, la participación que Dios está buscando con su creación. O sea, quizás Dios pudo haber bajado la Biblia completamente escrita para nosotros, pero prefirió llenar del Espíritu Santo a hombres y mujeres para escribir la Biblia. Y obviamente, lejos, creo yo, de desacreditar la Biblia, eso nos habla del carácter de Dios, nos habla de un Dios que busca comunicarse con el ser humano, y para hacerlo, vamos a decirlo de esta manera, se rebaja al lenguaje del ser humano, o usa el lenguaje del ser humano para que el ser humano lo entienda. Entonces, es obvio que iba a usar seres humanos, pero eso nos habla más bien del carácter de un Dios que realmente se interesa en comunicarse con nosotros.
Y luego viene la respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo escribió en español? Porque no sería para los que hablan español, ¿no? Y por eso es que la Biblia es el libro más traducido, ¿no? Y desde los primeros inicios de la existencia de la Biblia, bueno, no de los primeros, pero desde bien temprano ya se empezaba a traducir al griego y al arameo. O sea, es un libro que se ha traducido desde siempre, porque precisamente se ha reconocido que la intención de la Biblia y de Dios al inspirar la Biblia es que se comunique al ser humano. Y por eso usa seres humanos. Creo que lejos de asustarnos o preocuparnos el hecho de que haya intervenido la mano humana, deberíamos más bien aprender que eso nos habla de la intención. Yo creo que ya no hay nada que decir. Bueno. Sí, Lemuel lo dijo todo. Dicho. Confirmo. Pero viene la otra parte, ¿no? Porque después dice que toda la escritura inspirada por Dios es útil, ¿qué? ¿Para regañar o cómo dice? Para agarrar a bibliazos, ¿no? Ahora, es que eso que acabas de decir, Lemuel, no es como que voy a darte la validación y no porque te estime, pero es tan real que, voy al punto, hemos perdido la profundidad del Dios de la palabra. Y entonces, ese es el tema. O sea, ahora sí como decía la Chimoltrufio, ¿qué decía? Haya sido como haya sido, presidente al final es la revelación de Dios. Es la revelación divina, ¿no? Y desde ahí ya, o sea, por más la gente le va a buscar por uno, por otro lado, le va a buscar los errores, va a buscar que hablemos del amor, pero en el Antiguo Testamento dice que azotes a los recién nacidos, que no sé qué, y siempre vamos a buscar algo, ¿no? O sea, siempre se va a ver o se va a prestar para, pero al final el reto importante, el reto más, el reto que tenemos es que al empezar a leer la Biblia, somos transformados, punto. O sea, por muy estudiosos que seamos, que digamos, lo voy a leer solo por conocer qué dice ese libro, o sea, la palabra de Dios termina transformándote. O sea, entonces porque al final no es solo un libro más, no es un cuento más, no es un anecdotario más, ¿no? Es el Dios expresándose por todas las etapas de la historia. Y mientras hablabas de eso, yo pensaba así como de, qué fácil sería que Dios hiciera las actualizaciones, ¿no? O sea, contemporáneas, que al final lo que escribió para los israelitas, lo que escribió en la época de la iglesia primitiva, hoy se actualice y diga, ok, la palabra de Dios para las nuevas sociedades, en las redes sociales, ahora vamos a tener un resumen solo del Salmo 19 en un reel de 30 segundos porque los chavos o la gente se aburre. Entonces va a ser tan emotivo, tan dramático, tan posteable, que la gente va a tener la Biblia así, ¿no? Vamos a leer la Biblia en 60 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque después de todas las opiniones que se tienen y de todo el contexto, porque al final la Biblia está escrita para su estudio, para ser transformado, pero ahí viene el hecho de la interpretación bíblica, ¿no? Y que somos tan fáciles de interpretar. Ok, ¿qué quiso decir? Pues dice esto, quiere decir aquello. A veces tan literales, a veces tan sueltos, a veces tan narrativos, a veces tan profundos, no sé. Y vamos viendo la Biblia desde sus diferentes enseñanzas. Un solo pasaje, ¿cuántas enseñanzas nos pueden dar? Pero no es como, no es como que la enseñanza esté ahí a la luz, o la enseñanza esté como en la corteza, ¿no? En lo superficial, sino la enseñanza empieza a darse en la profundidad cuando profundizamos en la lectura, cuando profundizamos en la relación, y entonces la palabra de Dios tiene ese efecto, ¿no? En la vida de quien la lee con esa determinación. Leerla como cualquier libro puede ser una lectura que te da muchas películas, y seguramente por ahí Disney ya ha tocado algunas de ellas, ¿no? Ya. ¿Estás diciendo que la Biblia es como cebolla?
Es la cebolla bíblica. Ay, no. Pues sí, es como el Shrek, ¿no? Que tiene varias capas y le vas quitando una capa y claro. aprimes algo ahí. Pero hay gente que no se come el plátano para no tirar la cáscara. No tenía nada que ver, ¿verdad? Bueno, por si tenían dudas de nuestra edad todavía. Pero entonces ahí viene el desafío, ¿no? Porque ciertamente la Biblia, como un texto pues sagrado, se presta para la interpretación, ¿no? Y creo que eso es a lo que también apunta 2 Timoteo 3:16, que para todo lo que es útil las escrituras, pero el problema es entonces cómo lo interpretamos, ¿no? Porque Febe también hablaba un poco de esto, o sea, lo interpretamos desde nuestro contexto ahora, desde nuestra vivencia, desde quiénes somos, incluso se espera de quienes tenemos un ministerio, o por lo menos las órdenes del presbiterio, que interpretemos para otros. Pero ¿cómo Los que hacemos? sí tenemos las órdenes del Los que presbiterio. sí estamos ordenados. Pero ¿cómo hacemos para que la Biblia no se vuelva como algo inalcanzable, ¿no? O sea, que alguien pueda leerla sin sentir que necesita pues escuchar el sermón del podcast, ¿no? O sea, que pueda hacerlo con herramientas más terrenales, más accesibles que nuestras sofisticadas conversaciones. Qué simpleza. No sé si queremos ganar audiencia o perder la que tenemos, pero bueno. Sálvanos tú, Febe. Creo que la invitación de Pablo, porque está dirigiendo su carta a un joven pastor, alguien que está sirviendo en el ministerio. Y que está ordenado también. Que le está dando estas instrucciones para servir mejor. También apunta un poco a esa responsabilidad, ¿no? A enseñar la escritura justo no como un medio no para ejercer, digamos, un poder sobre los demás, sino efectivamente para que sea útil, ¿no? O sea, para que cumpla el propósito por el cual nos es dada. O sea, que la enseñanza que encontramos ahí, esa transformación de la que Will hablaba al principio, ¿no? Que nos podemos acercar a ella quizá con cierta intención, pero vamos a encontrar la revelación de Dios ahí y podemos ser transformados. Y qué responsabilidad el facilitar, digamos, esa parte hacia los demás, ¿no? Y creo que o podríamos decir, tal vez si hacemos ese ejercicio, pensar en aquellas personas a las que de pronto escuchamos y decimos, pues no le entendí nada, ¿no? O sea, sé que habló de la Biblia, sé que trató de explicar o trató de mostrar que sabe acerca de la Biblia, tal vez no tanto de explicar, y cómo nosotros hacemos uso de la palabra de Dios, o sea, la permitimos que nos transforme y la acercamos a los demás, o sea, la facilitamos, somos como ese Felipe, ¿no? Que pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y ayuda a traer claridad al texto, o es como de, a ver, ¿cómo te confundo más? Para que siempre estés viniendo a preguntarme, para que se genere esa dependencia, ¿no? Porque al final la información es poder, ¿no? Entonces, qué responsabilidad tan fuerte como ministros de la palabra, y no sé si estamos conscientes de esa responsabilidad de pronto, si solamente lo consideramos como algo más que hay que hacer como parte del ministerio, o realmente
encontramos vida eterna, encontramos vida en lo que estamos compartiendo y la responsabilidad de hacerlo de una manera adecuada, ¿no? De la manera en la que fue pensada. De lo que hablas, Febe, es súper importante reconocer esa responsabilidad, porque al final no es para nuestros intereses y no es tampoco para... O sea, Pablo es muy preciso al darle la instrucción a Timoteo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? No es para perseguir intereses personales, no es para controlar, no es para dominar, no es para sobresalir, porque a veces el conocimiento de la Biblia nos pone como en ese estatus, ¿no? De a quién le preguntamos, pues ve a tal, y ese tal, pues ya empieza a manipular muchas cosas porque él está iluminado, por así decirlo, ¿no? Él es a través del que Dios habla. Y qué compromiso tenemos, ¿no? De no tomarlo a la ligera, y qué importancia es saber que no es nuestra palabra y no es nuestra interpretación, no en un sentido tan literal, ¿no? Sino en el contexto de lo que Dios tiene para su iglesia y que nosotros colaboramos o participamos en interpretar la palabra, ¿no? Pero algo que nos transforma a nosotros y que va para la comunidad. Y ahí es el hecho de que nosotros tendríamos que no aceptar, sino reconocer precisamente esta utilidad, ¿no? Está haciendo tal vez esos son los filtros. Está sirviendo para esto, nos está ayudando a esto, y entonces si cumple con eso, entonces nosotros tenemos el privilegio de predicarlo, o la responsabilidad de transmitir lo que Dios nos ha dicho. Pero si eso no cumple y solamente cumple con algo para nosotros, que me hizo quedar bien, que entretuvo a la iglesia, que los hizo sentirse cómodos, entonces hice un buen sermón. Hace algunos años hablábamos con Nemuel y un día preguntaba, ¿no? ¿Cómo te fue? Y yo le decía, no sé cómo me fue, porque hoy no se acercó nadie a decirme, qué buen sermón, hermano, ¿no? Solo agarraron, se saludaron, gracias por acompañarnos, hermano, y se fueron. Pero no me invitaron. Pero esa vez te dije, que me preguntaste, ¿cómo te fue? Yo, no sé porque no se acercó nada. Pero eso es algo que es un ego, ¿no? Un ego ministerial que no tiene nada que ver. Al final nadie tendría por qué acercarse y decirte, me gustó su predicación, qué lindo, porque al final tal vez la entretuviste, le diste toda esa paja, ese relleno, ese espectáculo, pero no sirvió para esto, ¿no? No fue útil para redarguir, no fue útil para enseñar, no fue útil para que la iglesia crezca, para que se unifique, para crecer en la fe, y solo entretuvo. Y entonces a la gente que le entretuvo, pues va y te dice, wow, qué bonito predica. Ajá, pero eso no es a lo que vamos, ¿no? Puede nadie decirte nada y ya. Y eso ocurre también en el otro lado, ¿no? Porque obviamente es muy fácil identificar a los que parece que solamente quieren entretener a la gente para ganar números y que regresen al domingo siguiente. Y digo, también es probable que algunos lo hagan de buena fe, pero también por el otro lado yo he visto gente que quizás no por ganar gente, sino a lo mejor por ganar más bien como estatus, como maestros o como expertos en la Biblia, o por alguna otra razón, como que complican demasiado la Biblia, ¿no? O sea, la presentan como si fuera un tema exclusivo para el examen académico. Y yo recuerdo que una vez, cuando Willy estaba predicando, no es cierto. No, hace varios años, cuando estaba tratando de aprender lo de la predicación y todo eso, me metí a buscar videos en YouTube y me encontré con un video y me acuerdo muy bien que era una predicación sobre el pasaje de
la mujer del frasco de alabastro que lo rompen, ¿no? Y estaba estoy que seguro que estaba en el pasaje de Juan, porque ahí sí menciona que fue en Betania y todo eso. Y entonces la predicación de este hombre, que no voy a decir quién es porque no sé quién es, pero pues consistía básicamente en solamente arrojar datos de la Biblia, ¿no? O sea, solamente decía Betania está a tantos kilómetros de Jerusalén, el frasco de alabastro costaba tanto y se fabricaba de esta manera y así. Entonces solamente te repetía los datos de la Biblia y te explicaba más datos, ¿no? Y, o sea, de entrada tú lo escuchas y lo primero que dices, este hombre sabe mucho de la Biblia, pero no te dijo nada, o sea, realmente lo único que hizo fue repetirte lo que está en la Biblia, ¿no? Y evidentemente creemos que la Biblia, en ella encontramos palabras de vida eterna, ¿no? Febe hace referencias, pasaje 2 veces, perdónanos, Febe, por no haberlo puesto. Y yo sé, por ejemplo, de algunas personas que leyendo la Biblia en la intimidad, solo por ellas mismas, pues llegan a una convicción de que necesitan a Dios en sus vidas. O sea, sí creo que eso pueda pasar, pero volviendo al tema de cuál es nuestra responsabilidad como ministros, creo que nuestra responsabilidad es más que solamente tirar factos, ¿no? O sea, más que solamente decirte, pues eso es lo que ahí está la Biblia. Y sobre todo, como pastores, pues es cómo conectamos eso con la vida de la gente, ¿no? Cómo conectamos eso con las situaciones que vivimos. Entonces, por un lado, creo que sí están los que usan la Biblia y como un trampolín para hablarte de lo mismo que puedes leer en un libro de autoayuda o escuchar en la radio con... ¿Cómo se llamaba este señor? El de XFM, ¿no? Y Osorio. Sí, con Osorio y con Esquinca y todos ellos, ¿no? Que te van a decir cosas chidas y así. Y del efecto positivo no vas a estar hablando. Y están por otro lado los que parece que están frente a un público académico, ¿no? Y que solamente te dicen cosas, pero no tiene, no la Biblia, sino su predicación no tiene pertinencia, o no tiene relevancia, o no tiene conexión, por lo menos, ¿no? Entonces, otra vez, el punto que Pablo está diciendo a Timoteo es que la Biblia es útil y que genera genera algo en el corazón de la persona que la está leyendo, o en este caso que la esté escuchando por medio de una predicación o por medio de un sermón del podcast, ¿no? Que realmente, y lo dice en el versículo que no leímos porque pues era un versículo muy largo y ni modo que leyéramos el siguiente, ¿no? Que dice para que el siervo de Dios esté bien equipado para toda buena obra. O sea, al final de cuentas, el objetivo de la Biblia no es nada más llenarte de información, ¿no? Ni siquiera es solamente corregirte, sino que tiene un propósito ulterior que es que estés equipado para hacer lo que Dios quiere que hagas en el mundo. Entonces, bueno, sí, ya, no sé ni lo que dije, pero algo así. Pensaba en esta parte que Will también comentó en un principio, cuando dijo que era que la palabra de Dios nos guía, y sumando lo que hemos estado aportando a no solamente, o sea, a que sea relevante, ¿no? No solamente informativa, no como una cápsula de datos curiosos o opciones para comentar, por así decirlo. Realmente cómo asumimos esa responsabilidad y ese privilegio. Habíamos en algún momento también, me gustó mucho lo que dijo Will de decir que pudiera ser un filtro, ¿no? Porque de pronto nuestro enfoque para ir a la escritura, y no sé cuántas veces nos pasa esto, que vamos, leemos un texto y decimos, ¿cómo lo enseño? ¿No? ¿Cómo lo pongo en un sermón? ¿Cómo lo comparto con alguien más? Y cortamos la parte de
qué me quiere decir el texto a mí, ¿no? Esa lectura devocional, esa lectura que pudiéramos estar haciendo sin, no por llevar la contraria, sin una utilidad en el aspecto de cómo transformo esto para entregarlo, ¿no? O sea, no sé si me explico, como solamente hacer uso hacia otros y no dejar realmente que la palabra actúe primero en mi vida y después, ¿no? En encontrar esa enseñanza. Y cuántas veces más bien tengo en mente un tema y voy y saco de contexto, que era lo que Willy decía al principio, y voy y escojo, ¿no? De dónde yo puedo tomar o respaldar mi opinión, mi idea, lo que yo considero, y usar lo que la Biblia pudiera estar aportando desde ahí. Entonces, otra vez, ¿no? La responsabilidad de hacer un buen uso, de estar siendo formados ahí y comprender que ese acercamiento primero va a transformarnos a nosotros y desde ahí vamos a compartir, ¿no? También con otros, y que pudiéramos estarnos perdiendo en el camino de esa bendición si no permitimos o buscamos intencionalmente tener esos tiempos, esos momentos. Que creo que es un riesgo que corremos muchos pastores, ¿no? Digo, tal vez me estoy confesando aquí delante de ustedes tres, ¿no? De ustedes dos nada más, porque nadie nos está viendo. Pero muchas veces yo he caído en esa trampa, ¿no? De tener que presentar un texto para que transforme la vida de alguien más, sin detenerme a pensar cómo esto me está transformando a mí, cómo me está cambiando, ¿no? Y creo que es algo que muchos pastores, pues tal vez podemos llegar a experimentar en algún momento, ¿no? Estaba escuchando un podcast hace rato, que no era un podcast tan bueno como el de nosotros, pero estaban hablando sobre que son dos creadores de contenido, ¿no? Y decían, yo empecé con mi contenido porque me llamaba la atención este tema, y entonces leía y me informaba y me gustaba tanto y quería comunicarlo. Y cuando empecé a hacer el podcast, entonces ya no quería leerlo, o sea, ya lo leía y sentía que era trabajo, ya no tenía gusto, no nada. Entonces, al final de cuentas tenían que buscar otra alternativa, otra lectura que les gustara, para entonces lo que antes les gustaba poder hacerlo como trabajo. Y a veces, otra vez, nos pasa, ¿no? Como es nuestro trabajo, si lo queremos ver muy fríamente, muy crudamente, llega un momento en el cual tenemos que detenernos y decir, a ver, esto me está hablando a mí primero, me está transformando, me está cambiando, o por lo menos es algo que estoy viviendo, que estoy experimentando, o solamente lo estoy haciendo como un trabajo que tengo que hacer para sacarlo, producir un contenido que se lo dé a alguien más. Perdón, Willy, te arrebaté la palabra. Está bien, y iba precisamente también un poco en eso, porque decía, ojo, hay que tener cuidado también que hablamos desde nuestro contexto, desde la situación que estamos viviendo. De repente escuchamos a alguien que dice, es que él solo habla del castigo, él solo habla de si no te arrepientes lo que te va a pasar, y habla poco de la gracia. Bueno, hay que entender el contexto también de la persona que lo está leyendo, y a veces nosotros no nos dejamos guiar porque terminamos cumpliendo con un trabajo, ¿no? Y al sacar ese trabajo, ¿qué es lo que nos exige el ministerio? En cierta forma, en lo general, en donde se ven los resultados del trabajo ministerial, en que la gente asiste, en que la gente sale bien, en que la gente se bautiza, la gente cree, ¿no? Y entonces creemos que estamos haciendo un buen trabajo, pero el trabajo, nuestro trabajo en cierta forma no, bueno, tal vez ya dirigimos todo esto nada más a la audiencia ministerial, pero el trabajo del ministro no es solamente compartir la palabra, es vivir la palabra, experimentar la palabra, bajar la palabra a la vida diaria. Decía hace creo que 2 años el hermano Heisberg, ¿sí se llamaba Heisberg? El alemán. No era sí, no era alemán. Heineken, no es la marca de... No, bueno, el hermano, Heise.
Bueno, él dijo, es que tú quieres mostrarle, decirle a la gente, este es el camino que hay que seguir. Dice, pero ¿por qué no subes a la gente a la montaña y que vea el completo, que vea todo el panorama, que vea todo lo que hay ahí? Y entonces creo que esa es la cuestión que decimos, nosotros le hablamos a la gente cuando la gente tiene que hablarnos a nosotros de sus necesidades, de sus dolencias, de todo lo que procesa en su día a día, para que entonces nosotros recibamos la palabra de Dios por medio de la gente y entonces compartamos esa respuesta de Dios para la gente. Pero nosotros nos paramos en el púlpito como teniendo la respuesta que cada persona necesita. Y entonces ya desde ahí, por eso digo, a veces, ojo, ¿no? Porque a veces no quitamos todo el contexto que tenemos para cuando hablamos de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de la palabra de Dios cuando vamos ahí? Lo que creemos nosotros, ya no es lo que Dios nos está hablando, que creo que necesita la iglesia, que creo que necesitan escuchar, y a veces dirigimos, ¿no? Bueno, se ha dicho o se ha pensado, dirigimos sermones para determinadas personas. Y digo que así se piensa, porque la gente dice, ojalá hubiera venido Juanito o Pedrito, porque esta palabra era para él. Eso lo he escuchado infinidad de veces. Y de repente digo, bueno, tal vez que era para ti. Lo estás escuchando en tu voz interior. Voz interior. Y yo creo que es eso que mencionas, Willy, bueno, no lo que estás diciendo ahorita, sino lo que estabas diciendo antes. Creo que es también una de las maneras en las cuales podemos aprender o podemos leer la Biblia, ¿no? Porque en nuestra cultura individualista se enfatiza en que tú leas tu Biblia tú en tu devocional privado para que Dios te hable a ti lo que Dios quiere de tu vida. Y sí es cierto, o sea, creo que tenemos que leer la Biblia para discernir la voluntad de Dios, pero algo que también hemos hablado y creo que es muy útil al momento de leer la Biblia es la comunidad. Al final de cuentas, la Biblia no fue escrita para una persona en particular. O sea, en todo caso, Lucas, ¿no? Que se la dedica al Teófilo, ¿no? Pero alguien llegó y dijo, pues esto nos gusta a todos, ¿no? Y se lo quitaron a Teófilo. O Filemón, que hablábamos de hace unos capítulos atrás. O sea, es una carta dirigida directamente a Filemón, pero al final de cuentas la comunidad cristiana se apropió de ella porque pensaron que algo tenía que decir a todos. Entonces yo creo que deberíamos hacer lo mismo en nuestro estudio bíblico. Y algo que, o sea, independientemente de que estamos promocionando el podcast y que suscríbanse y denle like, compartan y comenten, una de las razones por las cuales inició esta conversación fue precisamente para que entre los tres pudiéramos leer el texto y ver lo que no veíamos o comentar lo que veíamos entre los tres y expandir nuestro horizonte de lectura. Y creo que de esa manera, cuando nosotros permitimos que en nuestras iglesias, nuestros grupos de discipulado, los ministerios que tengamos, vamos a echarle ahí una promoción al esgrima, ¿no? Los grupos de estudio de esgrima, todos podemos beneficiarnos de la lectura bíblica en comunidad, que podemos leer juntos, que cada uno puede decir, bueno, a mí esto me habla así, esto me habla de esta manera, esto lo entiendo, esto no lo entiendo. Y entonces, si no, porque no se trata de llegar a un consenso interpretativo, ¿no? Decir, pues ya entre todos sacamos aquí, pero por lo menos, lo que decías, Willy, te saca de tu lectura personal, ¿no? De lo que tú crees que la Biblia dice, y entonces te hace ver otros lados que no estás viendo, o que no tienes claro, o que ignoras, o que piensas que no son importantes, y los escuchas y por lo menos te hace pensar en algo más, ¿no? Y entonces creo que ahí la lectura bíblica se vuelve más enriquecedora, y no se vuelve solamente una caja de eco, ¿no? Donde tú dices, tú traes lo que tú piensas y vas al pasaje que sabes que te va a dar la razón, y obviamente te da la razón. Pero no porque la Biblia lo diga, sino porque tú lo buscaste, tú lo provocaste. Y fíjate, Lemuel, perdón, Febe, no sé si ibas a decir algo, pero fíjate que ahí está lo interesante de esto, de la participación y colaboración, ¿no? En el estudio de la comunidad. Porque no partimos desde un conocimiento. La Biblia no solamente es conocimiento, sino es formativa. Y nos forma en todas las vivencias. Entonces, nadie tiene la verdad
absoluta en la interpretación, y nadie tiene un error absoluto en la interpretación. Simple y sencillamente cada quien interpreta desde su capacidad, desde su conocimiento, desde su vivencia, incluso desde su nivel escolar. Todos leemos la Biblia, nosotros tres, ¿no? Nosotros tres leemos la Biblia, leímos el pasaje, y al momento de empezar a hablar, tú escupes teología en cada palabra que dice. Febe toda poética, y yo tal vez todo chistes rancios, ¿no? Pero cada uno de nosotros se ha formado y ha crecido desde ahí, ¿no? O sea, el hecho de que tú agarres y digas, no, la Biblia, según Lutero, según Wesley, lo que tú quieras, y te inventes, para escucharte como intelectual, pero eso te forma y eso forma a los demás, ¿no? O sea, habrá quien conecte y diga, me gustó esta referencia, ¿dónde la escuché? En el sermón del podcast, déjalo, repito, me acuerdo otra vez otros 45 minutos para escuchar todo y atinarle a la referencia. ¿Me explico? O sea, al final, aquí no hay un cierto de verdad, y no me refiero a la Biblia, o sea, a la escritura, sino a la forma interpretativa que cada uno le da. Claro, hay personas que se salen de contexto y de todo, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado, y también a Pablo le hacen esa recomendación, ¿no? Perdón, a Timoteo también le hacen esa recomendación, y vuelvo al punto. O sea, creo que desde ahí nosotros, cuando la platicamos, o nos hacen salir del error, ¿no? De decir, a ver, creo que estás malinterpretando esto, porque el contexto es ¿no? Pero eso no significa que mi lectura esté equivocada. Significa que mi interpretación no era la adecuada. Y entonces cuando compartimos, expandimos ese conocimiento, y lo que una vez, creo que lo platicamos incluso en una de tus clases, Lemuel, de liturgia, cuando hablábamos del significado y el significante, ¿no? O sea, la palabra que tú dices, no generalmente la persona que la recibe la entiende como tú la estás diciendo, o lo que tú tratas de decir. Entonces también la Biblia, a la hora de que nosotros la leemos, para nosotros es una interpretación, pero por ese momento, ese contexto, y de repente podemos leer, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, ¿qué significa? ¿No? Bueno, significa que no voy a andar en obscuridad. Y cuando tienes un momento de terror, un momento de dificultad, dices, entonces, ¿a dónde voy? Voy a la palabra, y cuando la palabra no te responde, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Estoy leyendo mal, estoy haciendo algo mal, y buscas en la palabra qué es lo que te ampare lo que estás haciendo. Y entonces, a veces esa interpretación nos cuesta, y cuando estamos en esa comunidad, en ese mover de la comunidad, entonces creo que también las vivencias, la interpretación nos da. Perdón, Fede. Y mira que tenía varias ideas y ya ahorita me quedé así como de, ¿y ahora? Te fue el Wi-Fi. Exacto. De por sí está un poco inestable, pero bueno. Varias cosas. Necesitamos entonces reconocer esta parte. Creo que es muy relevante lo que aportas ahora en cuanto a que hay una interpretación cuando estamos yendo al texto, y desde dónde estamos haciendo esa lectura. Hemos hablado de tener una responsabilidad, y por ahí hay también pues esa recomendación, ¿no? De compartirla con otros, de asegurarnos lo que el texto quiso decir en el primer momento, cuál fue la intención del escritor, el contexto que le rodea, pero creo que también necesitamos tener muy presente, y lo hemos estado platicando en otros episodios, la parte del actuar del Espíritu Santo, ¿no? Que está presente y que va a guiarnos, si lo permitimos, obviamente, en el entendimiento, ¿no? En la comprensión de ese acercamiento que estamos teniendo. Y tú lo decías en el principio y lo has mencionado en algunas participaciones, cómo hemos normalizado, al ser tan accesible, al tener incluso diferentes versiones,
damos por hecho, ¿no? Esa facilidad de voy, lo consulto y creo que lo entiendo y desde ahí genero algún conocimiento. Y a lo mejor en esa accesibilidad es que hemos desacreditado cómo ha llegado a nosotros y la relevancia, la importancia que tiene lo sagrado del texto, no voy a permitir esa expresión, para cómo acercarnos, ¿no? Sin caer en una religiosidad de decir, bueno, por respeto a la palabra, esta postura o esto, ¿no? O sea, creo que va mucho más allá, mucho más de una actitud física. ¿Tú por qué no quieres usar vestido cuando lees la Biblia, Febe? Creo que va mucho más de un convencionalismo, pero hemos diluido esa parte. Y en el otro extremo, así como mencionamos el uso que se hace, el decir cuántas veces hemos ido o encontramos en redes, en la web, un sermón, no sé si llamarlo sermón, pero una enseñanza, y de pronto decimos, bueno, sí hay algunos principios ahí, pero nunca me dijo de dónde, ¿no? O sea, nunca abrí mi Biblia, nunca fui al texto como tal, y hay cierta información, incluso apeló a emociones, movió algo, sentimentalmente salí motivado, el efecto positivo, vamos a usar esa frase, pero en realidad no estoy yendo al texto, no estoy haciendo ese uso, y creo que también necesitamos ser cuidadosos en esa parte, en siempre buscar, ser muy claros, ¿no? Muy transparentes. Si vamos a compartir algo desde incluso una experiencia personal que parte de ahí, así estamos partiendo del texto, ¿no? Ser congruentes en esa parte, en ese uso que estamos haciendo, y no darla por hecho, retomar el valor que tiene, y aunque puede sonar a esa amenaza que, yéndonos al contexto, de todos modos Willy ya nos ventaneó, ¿no? Esa amenaza que te decían en tu casa de, piensa en los niños de África que no tienen que comer y tú estás desperdiciando la comida. O sea, piensa en el uso de tu Biblia, en esos lugares donde no hay, ¿no? Donde no se abre un texto bíblico como tal, y que tenemos un montón de testimonios, de enseñanzas en ese sentido, donde comunidades que dicen, lo memorizo y desaparece, ¿no? Porque no, o sea, si me encuentran con ese documento es un delito, o sea, y no la Biblia completa, no toda, que es todo, ¿verdad? Sino un texto, un pasaje, o sea, no es un delito, es una causa de muerte, de tortura, no sé, y de pronto no dimensionamos que eso es real, que eso existe, que eso pasa, y de pronto incluso hasta desestimamos, ¿no? Decimos, lo traigo aquí en el celular, ¿no? Y lo traigo aquí en una aplicación, y en esa facilidad, en esa accesibilidad, ¿cuánto hemos perdido en ese sentido de cercanía con el texto? Creo que valdría la pena también pensar por ahí cómo reconectar, cómo retomar esa parte y comprender cómo la revelación, cómo Dios se ha ocupado, ¿no? En su misericordia, en su plan perfecto, de acercar su verdad, de mostrarnos el camino, y retomando lo que decía Lemuel, ¿no? Invitándonos a colaborar, o sea, sumándonos a lo que Él está haciendo, a la misión, a no solo como espectadores, ¿no? Sino más bien expectantes de su obra, de la gracia, de lo que Él está haciendo, y como un participante activo si nosotros decidimos sumarnos a Él. Sí, qué interesante participación. Y realmente es como reconocernos, ¿no? Con el privilegio de poderla leer. Y ahí me surgía la pregunta, ¿todos pueden leer la Biblia? ¿O solamente la van a leer aquellos a los que el Espíritu Santo les mueva a leerlo? ¿O es un libro que está,
y no la parte del, es un libro para todos, sí, pero ¿todos la pueden realmente leer? ¿Todos la podemos realmente leer con esa intención? Porque en el caso de Febe le podría preguntar, así que quieres leer la Biblia, pero no quieres tapar tu cabeza. Interesante, ¿no? A ver, yo respondería de dos formas, ¿no? La primera es que no todos la pueden leer porque aunque la Biblia es el libro más traducido, siguen existiendo comunidades a las cuales la Biblia no ha llegado en su idioma y que no han tenido acceso. Y desde aquí quiero reconocer la labor de todos los traductores de la Biblia que se esmeran por tener acceso, por brindar acceso a la Biblia a las comunidades indígenas de México o de otros países, y que pueda llegar hasta ahí, pero que realmente el esfuerzo es mucho más grande que solo traducir, porque después se tienen que producir esas Biblias y se tienen que llevar allá, y es un esfuerzo muy grande. Entonces, creo que no todos pueden leer la Biblia. Ahora, los que tienen acceso, ¿todos pueden leer la Biblia? Yo creo que sí. Estoy buscando aquí una cita, pero no sé ni qué libro era. Pero decía algo así como, ¿quién puede leer la Biblia? ¿Puede leer la Biblia una persona que no es creyente? Sí puede leer la Biblia. ¿Puede entender la Biblia? Sí puede entenderla. ¿Puede extraer un mensaje para su vida? Sí puede extraer un mensaje para su vida. ¿Puede aplicar ese mensaje para su vida? Sí puede aplicar un mensaje para su vida. Quizás lo único que no puede hacer, no recuerdo exactamente cómo lo articulaba este autor, pero era algo así como reconocer que esa palabra viene de Dios y que es inspirada por Dios. Pero creo que también deberíamos como ir derribando ese mito de decir que solamente los espirituales podemos leer la Biblia, que solamente los espirituales podemos entender la Biblia, que si no eres espiritual no vas a entender lo que estoy diciendo, porque entonces otra vez estamos alejando la Biblia de la gente y estamos en contra del propósito de Dios, que usó a gente para comunicar su palabra. Y entonces incluso gente que no es cristiana puede leer la Biblia, puede entender la Biblia, puede aplicarla a su Biblia. Y como somos arminianos wesleyanos, y para cumplir con la cita obligada de Juan Wesley, ya que Willy me comprometió, creemos que aún ahí está la gracia preveniente que permite que un no creyente lea la Biblia y la entienda y la aplique, y en una de esas hasta se encuentra con Dios. Y yo creo que en ese sentido sí, cualquiera puede leer la Biblia. Precisamente, no hice la pregunta como para buscar esa respuesta tal cual, pero esa es parte de lo que a veces como pueblo cristiano tenemos que romper ese tabú. No podemos seguir llegando o caminando por la vida pensando que la verdad es exclusiva de nosotros, que esta palabra está en una cajita que ha sido guardada solamente para que la lea el padre, el sacerdote, el pastor, el ministro, que está en el púlpito y es el único que puede definir lo que Dios quiere decirle a la gente. Y ese es un... como lo que nos quita ese orgullo y vanidad de ser predicadores, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque al final Dios nos habla y Dios acerca su palabra para todas nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Y bueno, creo que para mí ahorita en esta charla yo iría terminando desde este momento, ¿no? O sea, la Biblia está accesible para todos. La Biblia no tiene trucos mágicos que solamente las puede leer a alguien que se ha reunido en la iglesia y la puede entender. Es un libro que nos habla a todos. Es un libro que nos habla y se traduce en cada momento de nuestra vida y nos da una inspiración y es útil para redarguir, para reconfortarnos, para darnos esperanza, pero también para confrontarnos, para todos, ¿no? Y ahí me gustaría, bueno, yo quiero cerrar, ya si ustedes quieren seguir hablando, denle, pero me gustaría cerrar con la parte de Jonás. Ya hablamos de Jonás hace algunos podcasts atrás. La gente no era cristiana y solamente con la palabra
que Jonás fue y dijo, ni siquiera les dijo las 10 formas de leer la Biblia, las 10 formas de arrepentirse, sigan estos pasos, les entrego las llaves de esto, les entrego el decálogo que necesitan seguir. No, solamente si no se arrepienten van a morir. Y la Biblia es simple, los amo, los perdono, los justifico y le hago unas nuevas criaturas de ustedes. ¿Quieren? Aquí está. Punto. No es ni siquiera, oye, es que ¿cómo la leo? A lo mejor por ahí habrá una recomendación, los evangelios, ¿no? Pero bueno, dije que iba a terminar. Muchas gracias por su paciencia. Usted, Febe. Dice en Hebreos 4, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta esa imagen poderosa como una espada de 2 filos, que es viva, que es eficaz, que es penetrante, y nosotros respondemos a ella, ¿no? O sea, puede llegar alguien a acercarse y usarla de manera informativa, ir a compartirla con alguien que está buscando algo diferente, que está buscando una palabra y decir, Dios me habló, ¿no? A través de ti, y a lo mejor no era la intención de la primera persona en ese sentido, ¿no? Y es lo sobrenatural que ocurre. Y creo que debemos estar expectantes a ello. También, otra vez, ¿no? No normalizar lo que Dios está haciendo y estar en esa expectativa de cómo su palabra es suficiente, tiene la autoridad y puede hablarnos para transformar la realidad, ¿no? Y en esa cotidianidad, o sea, no es solamente un momento, obviamente, ¿verdad? Hay situaciones muy precisas, cruciales, donde estamos tomando decisiones, haciendo y que requerimos y a través de su palabra podemos Pues yo solamente reflexionaría en que seamos agradecidos que tenemos la Biblia, que podemos tenerla al alcance de nuestro teléfono, que no necesitamos ya ni siquiera comprarla, es gratis, y que la tenemos tan cerca que a veces olvidamos que tenemos un tesoro tan grande, ¿no? Que leamos la Biblia. Así que lean su Biblia y después le dan like a este video, se suscriben, comparten y comentan. Y nos vemos en la siguiente emisión de el único podcast inspirado en todo el internet. El favorito de chicos y grandes, el sermón del Oye, que no olviden que tenemos nuestro Congreso de Santidad en marzo 2026. Por ahí estaremos dando más información. Ya se sabe, ya se supo. Ya se supo. Así que venden pan y leche en la Conasupo. Así que ando con los chistes de chavo hoy. Sí. Bueno. Se inscriban también al Congreso. Va a estar bien padre y vamos a hablar de la Biblia también. Bueno, supongo, ¿no? Yo espero que los invitados sepan que el fundamento es bíblico. Yo espero también. Espero. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bueno.